Imagina esto. Hace 250 millones de años, la Tierra aún sangraba por las heridas de una catástrofe que borró casi todo lo que respiraba. El aire estaba ahogado por cenizas volcánicas, los continentes temblaban como si el planeta quisiera deshacerse de sí mismo, y en tierra firme, sobrevivir era un juego cruel donde cada sombra prometía hambre o muerte. Pero, ¿y si te dijera que, en medio de ese caos, el océano era el único susurro de esperanza, el refugio donde la vida podía reinventarse lejos de los horrores de la superficie? Un lugar donde criaturas que parecían salidas de sueños prohibidos encontraban no solo alimento, sino también una oportunidad de dominar. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre el mundo de los dinosaurios, y porque el mar, por un tiempo, fue el único sitio donde se podía soñar con sobrevivir. Viajemos al final del Pérmico, cuando el mundo terminó por primera vez o casi. Volcanes gigantes en Siberia escupían lava y gases tóxicos, envenenando el aire y los océanos, acabando con más del 95% de todas las especies marinas y el 70% de las terrestres en un parpadeo geológico. Imagina el olor acre del azufre flotando como una niebla mortal, el suelo agrietado y estéril donde apenas brotaban plantas antes de marchitarse, y los pocos sobrevivientes en tierra, reptiles primitivos, hambrientos, disputando cada gota de agua dulce contaminada. Era un infierno seco, donde el sol abrasador cocinaba los huevos en los nidos y depredadores debilitados se volvían unos contra otros en una danza desesperada por vivir. Pero en el océano, en el océano las cosas eran diferentes. Las aguas, aunque acidificadas y pobres en oxígeno en algunas capas, ofrecían profundidades donde corrientes frías guardaban bolsillos de vida, plancton resistente, peces primitivos multiplicándose en cardúmenes que danzaban como fantasmas en la penumbra. Fue ahí donde los ancestros de los reptiles marinos, criaturas que alguna vez arrastraron en tierra, se atrevieron a volver al abrazo salado del mar. Piensa en uno de ellos, llamémoslo Eurion, un protoictiosaurio emergiendo de las riberas pantanosas del Triásico inferior, sus patas transformándose poco a poco en aletas mientras el cuerpo se alargaba para cortar las olas. Para Eurion, el océano no era solo un escape, era un banquete infinito, donde el peso de la gravedad desaparecía y el cuerpo flotaba libre, sintiendo las vibraciones de presas lejanas a través del agua como un sexto sentido. Siente el frío de la corriente marina rozando su piel escamosa, el sabor salado en la boca al atrapar una monita en espiral, el corazón latiendo con la emoción de cazar sin el terror de ser cazado por gigantes terrestres. Pero, ¿realmente era seguro? ¿Qué acechaba en las profundidades capaz de transformar ese paraíso en pesadilla? A medida que avanzaba el Triásico, Eurion crecía en un mundo donde el mar se recuperaba más rápido que la tierra. Los continentes aún estaban unidos en Pangea, formando mares internos vastos como el Tetis, llenos de nutrientes que hacían que la vida explotara, cardúmenes de peces óseos, cefalópodos con conchas brillantes, y los primeros reptiles marinos diversificándose como nunca. En tierra, los dinosaurios primitivos luchaban por establecerse. Arcosaurios como los primeros pterosaurios volaban torpemente, mientras abajo, protodinosaurios como Niasasaurus enfrentaban sequías interminables y depredadores como los rauisuquidos, con mandíbulas capaces de quebrar huesos como ramas secas. El suelo temblaba con erupciones, y el clima oscilaba entre infiernos ardientes y fríos mortales, acabando con manadas enteras. Pero en el mar, Eurion y su linaje, los ictiosaurios, evolucionaban hasta convertirse en máquinas perfectas, ojos enormes, más grandes que los de cualquier animal terrestre, adaptados para cazar en la oscuridad de las profundidades, donde la presión aplastaría a un cuerpo no preparado. Imagina a Eurion sumergiéndose a cientos de metros, su cuerpo aerodinámico como un torpedo, sintiendo el pulso de un cardumen de belemnites, aquellos parientes antiguos de los calamares, disparándose como flechas plateadas. Ataca, sus fauces cerrándose sobre carne blanda, la sangre disolviéndose en el agua como una niebla roja que atraía curiosos, pero no rivales letales. Ahí, la comida era abundante, y los peligros tiburones primitivos o notosaurios de cuellos largos podían evitarse con velocidad y astucia. Y lo más sorprendente, a diferencia de los frágiles huevos en tierra, expuestos a depredadores y sequías, Eurion y los suyos parían crías vivas, nadando de inmediato, protegidas por el vasto azul. Fósiles hallados en Olsmaden, Alemania, muestran madres ictiosaurias fosilizadas en pleno parto, con crías emergiendo hacia un mundo listo para recibirlas. Era como si el mar susurrara: aquí puedes prosperar sin miedo a mañana seco. ¿Pero acaso ese refugio escondía trampas que ni Eurion imaginaba? Al llegar al Jurásico,
Cuando los dinosaurios empezaban a dominar la Tierra con garras y colmillos que hacían temblar el suelo, el mar se volvía un reino de gigantes serenos. Los continentes comenzaban a separarse lentamente, abriendo el Atlántico primordial. Y con ello, corrientes marinas globales llevaban oxígeno y nutrientes a todos los rincones. Eurion, ahora un ancestro distante, daba paso a linajes como los oftalmosaurios, con ojos del tamaño de platos para detectar presas en aguas turbias. Siente la inmensidad. El cuerpo de Eurion, o mejor dicho, de sus descendientes, cortando olas cálidas, el sol filtrado danzando en la superficie como un velo de luz, mientras abajo, arrecifes primitivos de coral ofrecían escondites perfectos. En tierra, alosaurios y estegosaurios libraban batallas sangrientas en bosques húmedos, el aire resonando con rugidos que helaban la piel, y volcanes como los de Karoo escupían lava que devoraba valles enteros. Pero en el mar, surgían los plesiosaurios, con cuellos largos como serpientes vivas, flotando como espectros elegantes. Imagina a uno de ellos, llamémosle Lirion, enroscando su cuello alrededor de un pez desprevenido, los dientes finos como agujas perforando escamas con precisión quirúrgica. Lirion sentía los dilemas de la profundidad. El hambre constante, el frío que calaba hasta los huesos en aguas abisales, pero también la libertad de migrar por océanos enteros sin barreras de tierra. Y aquí viene algo que nadie te contó. Según el paleontólogo Alfred Rohumer, las peculiaridades de la estructura de los ictiosaurios parecen requerir un largo tiempo para su desarrollo y, por lo tanto, un origen muy temprano para el grupo, pero no existen reptiles pérmicos conocidos que sean sus ancestros. Es como si hubieran surgido de la nada, listos para conquistar el mar, un misterio que acelera el corazón. ¿De dónde vinieron estos guardianes de las aguas? Mientras en tierra la competencia por recursos provocaba extinciones locales constantes, el mar ofrecía nichos infinitos, cazadores veloces como ictiosaurios, emboscadores como plesiosaurios, e incluso trituradores de conchas como algunos placodontes. Pero la tensión crecía, eventos anóxicos, cuando el oxígeno desaparecía de las profundidades, exterminaban masas de vida, forzando a Lirion a nadar hacia la superficie peligrosa, donde pterosaurios se lanzaban como flechas desde el cielo. ¿Era seguro? Relativamente sí, pero el mar empezaba a mostrar sus propias bestias. En el Cretácico, el apogeo de esta era dorada, el mar se transformaba en un imperio azul donde los mosasaurios reinaban como reyes serpenteantes. Los continentes se alejaban más, formando el mar interior occidental en Norteamérica, un vasto cuerpo de agua cálido y poco profundo, rebosante de presas. En tierra, tiranosaurios y triceratops chocaban en llanuras polvorientas, el aire cargado con el hedor de cadáveres pudriéndose bajo un sol implacable, mientras trampas volcánicas en el Ecán Indio oscurecían el cielo por años, debilitando a los herbívoros hambrientos y a sus depredadores. Pero en el mar, descendientes de Lirion, ahora mosasaurios como el Tylosaurus, de hasta 13 metros de largo, patrullaban como tiburones vivos, dientes aserrados desgarrando carne de peces y hasta de otros reptiles. Siente el poder. El cuerpo rígido de un mosasaurio reduciendo la resistencia, la cola en forma de media luna impulsando a velocidades comparables a los delfines modernos, el olor metálico de sangre en el agua tras una emboscada. Parían crías vivas, como los ictiosaurios, y fósiles revelan que pasaban sus primeros años en alta mar, no en zonas poco profundas como antes se pensaba. Imagina el conflicto interno. Un joven mosasaurio, sintiendo la vastedad abrumadora, el miedo de predadores mayores como Cretoxirina, un tiburón con dientes como cuchillos, pero también emoción de cazar en un mundo donde la comida descendía de las capas superiores. Estudios recientes, como uno publicado en Nature en 2014, revelan que estos reptiles tenían pieles oscuras, como las orcas, camuflándose en las profundidades, un secreto que los volvía fantasmas letales. Y mientras la Tierra sufría impactos de meteoritos menores y cambios climáticos que diezmaban poblaciones, el océano absorbía el exceso de calor, creando una estabilidad relativa. Pero una teoría intrigante susurra. El ascenso de los mosasaurios ocurrió tras la caída de ictiosaurios y pliosaurios, no por competencia directa, sino por convulsiones ambientales en el Cenomaniano turoniano, un evento anóxico que eliminó cazadores y dejó nichos vacíos por llenar. ¿Seguía siendo el océano el lugar más seguro? Para muchos, sí, hasta que el cielo cayó. Y entonces, el susurro se volvió un grito. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño de una montaña chocó contra la Tierra en Chicxulub, en el Golfo de México, vaporizando océanos y lanzando una nube global de polvo que bloqueó el sol por años. En tierra, los dinosaurios murieron en masa, bosques ardiendo,
tsunamis arrasando costas y el hambre devorando a los sobrevivientes en un invierno nuclear eterno. Pero en el mar, el impacto se absorbió de forma distinta, las profundidades protegieron a algunos, con los desechos hundiéndose como alimento para los resistentes. Mosasaurios y plesiosaurios resistieron más que sus primos terrestres, con fósiles mostrando supervivencia por miles de años después del impacto. Sin embargo, la acidificación disolvió conchas, colapsó la cadena alimenticia y el refugio se convirtió en tumba. La revelación impactante: el océano no fue eternamente seguro, fue una cuna frágil que, al final, traicionó a sus hijos. Como dijo el paleontólogo Esteve Brusate en su libro The Rise and Fall of the Dinosaurs, no habría sido un lugar particularmente seguro ni agradable para llamar hogar, pero los primeros dinosaurios no tenían elección. Entraron en un mundo aún en recuperación, y mientras la tierra sanaba lentamente, el mar florecía, solo para caer también. ¿Te estremece? ¿Te hace admirar la fragilidad de la vida? ¿Crees que el océano realmente fue el último santuario en un mundo en llamas? ¿Has imaginado sumergirte en esos secretos perdidos? Si esta historia te dejó un escalofrío en la espalda o una curiosidad insaciable, comenta abajo qué fue lo que más te sorprendió: los nacimientos vivos en las profundidades o el misterio de su origen repentino. Suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor de descubrir más verdades que el tiempo enterró en el mar. Compártelo, porque historias así deben ser susurradas al mundo.